Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero dejarte una palabra a ti, que quizás hoy estás pasando un proceso doloroso, un desierto que parece no tener fin, en donde te es imposible ver la luz, donde te es imposible ver una esperanza, en donde quizás te es imposible incluso mirar a Dios. Pero los hijos de Dios tenemos promesas que no expiran, que se mantienen firmes en nosotros por ser hijos de Dios. Y esas promesas son para nosotros como hijos, que hemos conocido al Señor, que hemos creído en Jesucristo y que creemos en la palabra de Dios, que es la verdad, que es la vida, que este es el camino a Cristo, que hemos conocido al Señor. Y si tú hoy no le conoces, quiero invitarte a que puedas conocer al Señor, que puedas tú abrir tu corazón a Dios y que Dios pueda obrar en tu vida, porque solo Dios puede darte esa esperanza, puede sanar tu corazón, puede tratar con tu vida, puede tratar con tu persona, puede cambiar tu vida. Hay muchos testimonios en donde Dios ha cambiado nuestras vidas. Dios tiene todo el poder para obrar en tu vida. Hoy quiero también decirte que estar con Dios no te promete un mundo bueno o bendiciones solamente. Dios no vino a prometernos que la vida iba a ser de color rosa, que la vida era 100% hermosa, que no iban a haber problemas. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Dios, en Cristo, porque Él ha vencido al mundo. Hay una esperanza mayor más allá de la muerte. Hay un mundo en donde ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber nada que hoy te esté afectando, y esa es la promesa en Cristo. La vida eterna juntamente con Cristo. Hoy te invito a que puedas acercarte a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Puedas tú abrir tu corazón, que puedas tú pedirle a Dios: abre mi entendimiento para que yo pueda entender tu palabra, entender tu voluntad. Y si hoy tú estás viviendo un desierto, un problema, hoy quiero contarte un poco de mi testimonio, de lo que yo he vivido. En lo personal, antes de conocer a Cristo, ya había vivido muchas situaciones en mi vida en donde pasé por abuso sexual, violación, en donde pasé también por vicios, por libertinaje, en donde también intenté quitarme la vida, en donde deseaba la muerte, tenía una depresión profunda, y en donde también caí mucho en lo que era el alcoholismo. Y pasé por todas esas etapas antes de conocer a Dios, y fue Dios el que transformó y cambió mi vida. Fue Dios el que dio en mi vida testimonio del poder de Dios, de lo que Él hizo conmigo. Pero hoy, siendo cristiana, siendo hija de Dios, ya sirviendo al Señor 10 años, no siendo perfecta, porque nadie es perfecto. Nosotros somos una obra del alfarero. Él es el que nos perfecciona. Él es el que nos va a ir corrigiendo, exhortando, animando, enseñando todas las cosas. Pero sirviendo al Señor ya 10 años, últimamente tuve un desierto y un proceso sumamente doloroso. Fue el 3 de agosto donde comenzó todo, de este año 2025, en donde mi hijo estuvo grave, casi pierde la vida, donde mi hijo se me estaba muriendo. Y estuvo grave, lo trasladaron a la UCI. Estuvo 4 días en la UCI. Y sentí que el mundo se me iba encima. Del domingo al martes, el martes me entero que mi bebé ya no tenía latidos, que había perdido a mi bebé porque estaba embarazada y había perdido a mi hijo. Y me dolió el corazón. Sentí que mis 2 hijos habían sido tocados por Dios. Literal, lo sentí así. Porque Dios es soberano y Dios tiene señorío sobre nosotros. Mas Satanás no tiene señorío sobre los hijos de Dios. Lo que yo paso siendo hija de Dios tiene que ver con el control y soberanía de Dios, de lo que Él permite, aunque yo no lo entienda o no lo comprenda. Y el pensamiento de un hijo de Dios no es como el mundo, porque el mundo inmediatamente pensaría: ¿y dónde está Dios? ¡Qué cruel es Dios! ¿Por qué permite esas cosas? ¿Por qué me pasó a mí y no a otros? Es un pensamiento que piensa el mundo. Pero todo lo que Dios permite en la vida de un hijo de Dios
va a ser siempre con un propósito. Va a ser para forjar tu carácter, tu temperamento, va a ser para forjar tu vida, para que algún día des testimonio, para que algún día puedas ayudar a otro, pero siempre va a tener un propósito. Todo lo que tú vivas como hijo de Dios va a tener un propósito mayor. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero vendrá el día en que vas a entender por qué fue necesario quizás pasar ese proceso, esa prueba. O muchas veces Dios permite que pasemos pruebas o desiertos para mostrarnos que no somos nada, que somos inútiles, siervos inútiles, y que solo debemos depender de Él. No de nuestra fuerza, no de lo que pensamos, no de nuestra persona, no de otras personas, sino depender de Dios. Porque en la prueba y en el desierto te das cuenta que no puedes hacer nada muchas veces, que no tienes nada en realidad, que todo venía de Dios, que ese poder, que esa unción es de Dios, es gloria de Dios. Pero todo lo que he pasado con mis hijos, tanto la enfermedad que mi hijo vivió, que tiene diabetes tipo 1 congénita, que cambió su vida, cambió nuestra vida. Y la pérdida de mi hijo de 3 meses, que era varoncito, fue sumamente doloroso. Pasé por distintas etapas, lloré, sufrí, me dolía el corazón. Me enojé, me frustré. Me estresé, me preocupé, pero nunca dejé de mirar a mi Padre. Nunca dejé de aferrarme a Dios porque sabía que Dios era lo único que yo necesitaba en mi vida y que sin Dios yo no podía levantarme. Yo lo sabía muy bien. Y cuando estaba destrozada en una cama, llorando, sola, y lloraba, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: adora a Dios en medio de tu dolor, de tu dificultad, alábale. Y me dijo: Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Exaltar a Dios en el desierto, en el proceso, en el dolor, era lo que Dios me estaba motivando a hacer. Y Dios me levantaba, me dio el don de fe, ese don de creer en que Dios todo lo puede hacer posible. Incluso cuando yo pensé que Dios me iba a quitar a mi hijo, porque la vida la da Dios y Dios la quita, sobre todo los hijos de Dios, que tiene soberanía total sobre nosotros. Yo pensé que el Señor se iba a llevar a mi hijo de 3 años. Y cuando yo estaba llorando, pidiéndole y suplicándole a Dios que no me lo quite, el Señor habló a mi vida y me dijo: ¿acaso te olvidaste quién soy yo? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y yo le pedí perdón al Señor por ser incrédula. Y pasé por distintas etapas. Nunca cuestioné a Dios. Nunca me enojé con Dios. Nunca permití que Satanás me dañe mi mente, mis pensamientos. Porque sí, el enemigo trató de venir a herirme. Él quería que yo sea destruida. Una vez me preguntaron qué pasaría si algo le pasara a mi hijo Santiago. Si yo seguiría alabando a Dios si algo le pasara a mi hijo. Y yo pensé cuando estaba sola, no podría seguir adorando a Dios, porque si tocara a mi hijo, que es lo que yo más amo, no creo que yo pueda. Y el Señor habló a mi vida y me dijo: podrías adorarme aún si yo permitiera que tu hijo sea tocado. Y cuando pasé todo eso, y me doy cuenta que Dios no dejó que yo renuncie al Evangelio, que Dios no me permitió estar destruida, sino que en medio de lo que yo sentía que era dolor y sufrimiento, el Señor me levantaba, me restauraba, me motivaba, me animaba, me decía: continúa, me decía: levántate, me decía: tú todo lo puedes en Cristo, porque yo te fortalezco. Si no fuera por Dios, yo estaría en el suelo. No me podría levantar, no quisiera adorar a Dios, no quisiera predicar, no quisiera ir a la iglesia. Pero es Dios que Él me dio esa fuerza, me motivó a continuar cuando no tenía fuerzas, cuando yo no podía más. Esa es la diferencia entre ser un hijo y alguien que aún no ha conocido de Dios. Porque Dios a los suyos, a sus escogidos, a sus hijos, nunca les va a permitir renunciar al Evangelio, irse al mundo o desviarse del camino que es Cristo. Porque siempre el Señor nos va a llevar a adorarle, a buscarle, a esa dependencia 100% a Dios. Hoy puedo decirlo.
Entendí en mi proceso que yo iba a adorar a Dios, iba a exaltar a Dios. Siempre. Aunque pase lo que pase en mi vida, que fue lo más doloroso, que perdí un hijo y mi hijo se enfermó. Alababa a Dios y sentía ese ser y ese querer que lo producía Dios. Y entendí que no hay nada que pase en mi vida en el cual yo pueda decirles a ustedes, no voy a adorar a Dios. Todo lo contrario, porque hoy sé que viviendo el dolor más grande en mi vida, seguí alabando a Dios, seguí levantándome en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy te invito a que puedas ver a Dios, porque Dios es la esperanza más allá de la muerte. Dios es lo que tu vida necesita. En medio del desierto que yo he vivido, que me permití sentir, que pasé por momentos difíciles, clamaba al Señor y oraba al Señor. Lloré con el Señor. Y sentía como el Señor me consolaba, como el Señor me abrazaba, como Él me daba ese amor. Fui testigo de que toda la congregación de donde yo asisto me daba el respaldo y yo sentía que era Dios el que me respaldaba. Vi en distintas partes de acá, de Chile, Osorno, Santiago, Hornopirén, gente que oraba por mí, gente que clamó por mí, gente que nunca dejó de animarme, de exhortarme, de ministrarme, gente que lloró conmigo. Y pude ver el amor de Dios por mí. Porque a pesar de que todo estaba siendo difícil, Dios nunca me desamparó. Él me mostró su soberanía, su poder, su amor en el momento más difícil de mi vida. El Señor me mostró su gloria en medio del dolor, en medio de lo que yo estaba viviendo. Y cuando yo pensaba que no había fuerza en mí, el Señor me volvía a decir, no eres tú, soy yo quien te levanta. ¿Sabe qué es el Señor el que nos levanta? Yo no quiero que la gente piense que yo soy fuerte. No quiero que la gente me vea a mí. Porque fue Dios en todo tiempo el que me levantó, el que me restauró, el que iba sanando mi corazón, el que ponía en mi propósito cuando no había fuerzas, cuando no podía ver más allá del dolor. Él ponía propósito en mi vida. También tuve que entender los no de Dios, las respuestas silenciosas de Dios. Y me di cuenta que no todas las respuestas de Dios nos van a gustar. Porque muchas veces vamos a querer que Dios nos cumpla lo que nuestro corazón desea. Pero tenemos que aprender a ceder. Y decirle a Dios, Padre, cede de mí esta copa. Si es posible. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Ama las respuestas de Dios aunque sean no. Aunque no sea lo que tú deseas. Porque tienes que entender que Dios es soberano y es superior a ti. Es superior a mí. Es superior a cualquiera de esta tierra. Y que Él tiene pensamientos de bien, un propósito mayor. Y Él sabe todas las cosas, aún lo que nosotros desconocemos. Él conoce el futuro, conoce el presente. El Señor en su kairos va más allá de nuestro entendimiento. Por lo tanto, nuestra confianza, aunque no entendamos muchas veces su voluntad o por qué ocurren las cosas, tiene que estar en Dios. Es la diferencia entre ser un creyente inmaduro con un creyente maduro. Que el creyente maduro en Cristo siempre se va a afirmar en la roca, que es Cristo. En cambio, un creyente inmaduro puede saber algunos textos, tener algunas experiencias, decir que cree en Dios, pero cuando viene el desierto, viene el problema, viene la dificultad, abandona todo para irse al mundo, para renegar a Dios, para maldecir a Dios, para cuestionar a Dios. Un creyente maduro es alguien que pase lo que pase en la vida,
siempre va a estar aferrado de Dios y nunca va a soltarse de la roca que es Cristo. Ahí se conoce un verdadero creyente, en el proceso, en el dolor, en el sufrimiento. Ahí he entendido yo que verdaderamente he conocido al Dios vivo. Que no hay nada que pase en mi vida que me vaya a quitar de la roca que es Cristo. Porque seguir a Cristo no depende de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de las circunstancias que vivamos nosotros. Porque Dios no vino a prometernos un mundo sin problemas, sin dificultades. Dios no vino a prometernos la vida de color rosa. Dios vino a prometernos una vida más allá de la muerte perfecta, la vida eterna, el reinado con Cristo, donde no hay dolor, no hay tristeza, en donde todo esto pasará y Dios hará todo nuevo. Por lo tanto, ese es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hoy quiero dejarte una palabra de Dios que me encanta, que es Filipenses 4:13, pero quiero leer algunos versículos más, como el 11, por ejemplo, que dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo había aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación, ya sea tristeza, ya sea felicidad, ya sea dolor, ya sea estando preso, porque justamente aquí estaba preso. Él había aprendido a ver a Dios más allá de todo. En el versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. ¿Quién nos fortalece? Es Dios. La fuerza, la restauración, el consuelo viene de Dios. La transformación viene de Dios. No hay nada que ocurra por nuestra fuerza. Nosotros podemos esforzarnos mucho. De hecho, es bíblico esforzarse. El Señor va a bendecirnos cuando nos esforzamos. Pero todo lo da Dios a nuestra vida. Por lo tanto, hoy quiero recordarte que la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Alégrate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, alégrate. Alégrate en el Señor y en su fuerza, porque Dios te va a levantar siempre. Pero no permitas que el enemigo venga a susurrarte bajo influencias demoníacas, porque Satanás no es omnisciente, ni los demonios son omniscientes, ni son omnipresentes. Pero ellos son millones de secuaces que trabajan para el maligno, que van a intentar querer destruirte, susurrarte, influenciarte. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque Satanás observa nuestra vida. Él no sabe nada de lo que pensamos, pero nos observa. Él sabe lo que nosotros vivimos porque tiene millones de demonios en todo el mundo observándonos. Y sobre todo los hijos de Dios. Porque Él quiere que los hijos de Dios sufran, sean destruidos, que no prediquen, que no cumplan con el propósito de Dios, que es adorarle, alabarle, predicarle, anunciar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, discierne la voz. Cuando yo estaba pasando mi proceso, estaba llorando en el baño, recuerdo, el primer día que mi hijo fue trasladado a UCI. Y yo estaba llorando y lloraba. Y de pronto escuché una voz que me dijo: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Este es el Dios que le sirves? ¿Y dónde está Dios? Qué cruel es Dios contigo, qué injusto. Y cuando yo empiezo a escuchar todo eso, en medio del dolor, yo llorando y sufriendo, guardé silencio, dejé de llorar y dije: apártate de mí, Satanás. Esta voz no es de Dios. Esta voz no proviene de mi Padre. Por lo tanto, vete y sal de aquí en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué Satanás va a intentar
dañarte aún más cuando estés sufriendo, cuando estés vulnerable, cuando estés en problemas, cuando estés discutiendo. Él va a intentar generar más, va a poner más leña al fuego, por decirlo vulgarmente. Porque ese es el propósito de él, es atacar a los hijos de Dios, es mostrarle a Dios y decirle, te dejó de adorar cuando pasó este proceso. Porque Satanás hizo de todo para que Job deje de adorar y alabar a Dios. Pero Job en todo lo que vivió nunca maldijo a Dios y dijo, bendito sea Jehová, su nombre sea exaltado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No lo logró con Job. No lo va a lograr con ningún hijo de Dios que ha conocido verdaderamente a Cristo, que ha conocido verdaderamente al Dios vivo, al Dios de la palabra, no al Dios de nuestra mente, al Dios de la palabra. Te invito a refugiarte en Dios. Te invito a que puedas ver a Dios, y si no conoces a Dios, te invito a que puedas entregar tu vida a Cristo. Y Cristo te va a fortalecer, te va a ayudar en todo lo que puedas vivir, porque hay una esperanza mayor que esto que hoy vivimos aquí en la tierra. Esa es tu esperanza. Dios te bendiga.